eterno Dios, Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, suplicándote tu guianza, tu dirección. Como siempre, Señor, el hecho de poder reunirnos, el poder disertar, el poder aprender de tu palabra, es un deber, pero también es un privilegio, Padre. Bendice la vida de mis hermanas que ya están aquí, mi hermana Lourdes, mi hermana Lisette, y mis hermanos Enrique y mi hermano Adrián, Señor, los que han de integrarse también. Te quiero pedir que tú nos ayudes, que nos dirijas, que podamos, Señor, seguir aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros a través de este curso de discipulado y su práctica en la historia, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Acuérdense, estamos viendo el segmento número 13, Educación Religiosa y Desarrollo de la Tradición Oral. En esta sesión, discutiremos la educación religiosa y el desarrollo de la tradición oral. Ahora bien, aunque parte de este contenido no tiene mucho que ver directamente con la idea del discipulado en las iglesias de hoy, es un elemento importante para comprender la naturaleza de cómo se desarrolló la educación religiosa judía. Primero tenemos el desarrollo de la tradición oral, una fuente educativa primaria de los judíos de esa época, y esto se desarrolló durante el período intertestamentario. Estaba compuesto por el Midrash, el Mishnah y más tarde la Guemará. Ahora en el Midrash, esto fue después del exilio. Había un grupo de maestros y escribas que aclararon los problemas de la Torá, especialmente a los judíos que no hablaban hebreo. Entonces vemos el surgimiento de la Mishnah. En el año 220 después de Cristo en adelante, los eruditos judíos helenizados que fueron educados en el pensamiento ateniense o la filosofía griega dieron implicaciones de la Torá. Entonces tenemos el Talmud. Este es un desarrollo posterior pero también relacionado con la tradición oral. Aquí tenemos una explicación escrita de la Torá, que también incluye cosas como especulaciones filosóficas, etimología. ¿Cuál es la historia de las palabras? ¿Qué significan estas? ¿Qué quieren decir en ese momento? ¿Qué remedios medicinales tenemos? Declaraciones anecdóticas sobre figuras bíblicas, observaciones astronómicas e incluso consejos sexuales. Pero este Talmud sirvió para proporcionar ideas para la educación religiosa con respecto a la vida judía. En otras palabras, dio categorías de trabajo prohibidas en sábado y otros detalles minuciosos sobre cómo los judíos llevaron su fe durante este periodo de tiempo. Por lo tanto, es importante enriquecer nuestro pensamiento sobre la educación judía y la práctica judía a través de los años. Recuerden, el punto central de estos estudios tiene que ver con el discipulado, pero lo estamos viendo a partir también del trasfondo histórico. Para referirnos al discipulado, no solamente tenemos que entrar de lleno al Nuevo Testamento, tenemos que hacer referencia a la enseñanza, a lo que se conoce como el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el Antiguo Testamento. Y todavía nos falta, me parece, una clase más. Bienvenido, hermano David Moreno, hermana Rosita. Bienvenidos. Todavía nos hace falta una clase más para ya concluir esta parte de la educación llamada religiosa, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, hoy veremos parte de esa llamada tradición oral vista desde las interpretaciones de los judíos. Acuérdense que el periodo intertestamentario, porque es ahí donde se ubica esto que vamos a ver, a partir del año 400 antes de Cristo, es cuando empieza este llamado periodo intertestamentario, que significa entre dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se dice que no hay revelación tal cual en el sentido tanto escrito como oral, pero sin embargo, sí hay interpretación y mucha interpretación, aplicación de lo que tiene que ver la palabra de Dios a partir de la llamada Biblia hebrea, la Tanakh. Acuérdense que la Tanakh se divide en tres partes, o al menos así la considera el pueblo de Israel. La Torá, que es la ley, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los Nevi'im, para nosotros serían profetas mayores y profetas menores, para los judíos simplemente profetas, y los Ketubim, que tienen que ver con los escritos. Aquí los escritos, pues para nosotros estarían los libros poéticos, ¿no? Entre ellos los salmos, los libros históricos, o sea, aquello que no es ley,
ni son profetas o catalogados como profetas, sino como escritos, como historia, como narración. Pero lo que vamos a ver a continuación entonces es este desarrollo de la tradición oral y particularmente 50 años antes de terminar la llamada era cristiana y 150 años después de la llamada era cristiana. O sea, son 200 años, 250 o casi 300 años de este desarrollo, de estas interpretaciones. Ahora, en 400 años o simplemente en 100 años o 50 años, hermanos, cambia mucho el mundo, cambia. A nosotros en 2 años y medio nos cambió la pandemia, ¿no? Todas las relaciones cambiaron en el mundo y no solamente a nivel local, a nivel comunidad, colonia, cambiaron a nivel global. Y todavía no alcanzamos a entender las transformaciones de todo esto que está afectando a la humanidad. Aunque ya muchos ya se están olvidando, ¿verdad? Ya dicen, ya es la nueva normalidad, pero no, nada es normal ya. Bueno, entonces vamos a ver esta parte de la llamada tradición oral a través de estas interpretaciones, explicaciones y enseñanza. Antes de eso, ustedes recordarán, todavía estamos en este periodo intertestamentario, todavía no está el Nuevo Testamento tal cual, estamos hablando 50 años antes de Cristo, y sin embargo ya está el idioma griego koiné, pero también está el griego común, y no necesariamente también este griego de los literatos o filósofos. Hay otro tipo de griego, igual que del hebreo. Hay un hebreo bíblico y va a haber un hebreo, digamos, de uso corriente o común, que a veces no se parece, o sí tiene ciertas similitudes con el hebreo bíblico, pero no al 100%, o sea, eso es natural. Es como si les dijera, hablar del español de 1500, cuando se escribió la Reina Valera, del español de Castilla, de España, y hablar del español de hoy, ¿no? Es muy diferente. Y todavía ahí vienen las llamadas, ¿cómo se dice? El lenguaje popular o lenguaje, pues que a veces es muy localista, ¿no? Pero les decía, es muy diferente entonces un español de 1500 al español actual. Las palabras van cambiando. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, vamos a ver un poco del escrito que les envié y a partir de ahí explicamos lo que es la Misna, el Talmud y los otros libros, ¿no? Que se nos explica ahí. Entonces, este es el segmento número 13. El 12, de alguna manera, ya lo vimos la clase anterior. Y hoy vamos a ver sobre todo este desarrollo en esta tradición oral a través de estas interpretaciones. Hemos escuchado alguna ocasión este tipo de términos, por ejemplo el Midras. En hebreo se puede traducir como investigación, pero tiene por lo menos unos 15 o 20 acepciones o significados. No solamente es investigación, no solamente es estudio, tiene que ver con consejo, tiene que ver con investigar, con interpretar, con explicar y por lo tanto con una llamada exégesis, pero hay que hacer la diferencia. Esta palabra exégesis es un término griego que significa extraer del texto. Y en hebreo, hermanos, si algunos se recordarán de las clases que tuvimos, esta primera parte que es el mi, digamos, es el prefijo. Y acuérdense que las palabras en hebreo tienen 3 consonantes principales o raíces. Las raíces de las palabras hebreas nos llevan también a un concepto, a un tipo, ¿cómo se dice? Campo significativo de las palabras. Y entonces aquí está la D, la R y la S. En hebreo sería Dalet, Resh y Shin. Dalet, Resh y Shin pertenecen también a un grupo de palabras que tiene que ver sobre todo con esto del estudio, de preguntar, de indagar. Por lo tanto, por eso la traducción hebreo es investigar. Pero es muy diferente la investigación. Si yo les dijera, hablando de las ciencias sociales, hay métodos de investigación, ¿no? El etnológico, el social, el hermenéutico y no sé qué tantos otros, ¿cómo se dice? Métodos para conocer la realidad. Efectivamente, antes de todos estos había solamente 2 tipos de métodos.
el llamado método empírico acerca de la experiencia y el llamado método científico. Y de ahí vienen las ciencias llamadas, digamos, naturales y las ciencias, pues dentro de esas naturales pues están las sociales, pero hay muchas que no entran dentro de las llamadas ciencias sociales, por eso les llama también ciencias del espíritu. Bueno, son divisiones que se han hecho para explicar, porque, por ejemplo, las llamadas ciencias exactas, lo que es la biología, las matemáticas, aquellos que usan el método científico es muy diferente para la explicación. Yo no puedo utilizar el método científico para explicar fenómenos sociales o fenómenos religiosos. Eso ya entra en lo que ahora se conoce como otros saberes u otro tipo de ciencia. Las ciencias, digamos, del espíritu se le llaman, ni siquiera se le llaman ciencias factuales o ciencias científicas o sociales, no, del espíritu, porque hace referencia a una cuestión que se interpreta pues de manera diferente, pero eso ya lo estaremos viendo. Pero entonces el Midrash hace referencia sobre todo a tres raíces de la palabra griega del el Dalet, el Resh y el Shin, que significa investigación. Hay dos citas, una está ahí en Segunda de Crónicas 13:22, que la palabra nos va a llevar a lo que es investigación. Si quieren la vemos así rápidamente. Está aquí en Segunda de Crónicas 13:22. Dice, los demás hechos de Abías, sus caminos, déjame ponerlo más, aquí está. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido profeta. Aquí está, historia. La palabra historia se lee así, Midrash. Aquí está la palabra en hebreo, la mem, que es el prefijo, y aquí está donde les decía la dalet, la resh y la shin. Y poniéndole los puntos masoréticos a las vocales, se lee Midrash. Esa es la primera referencia, y hay otra, únicamente. Y aquí como se ha traducido como historia, pero historia pensando en una narración, en una explicación de lo que sucedió, porque también los profetas van a tener esa cualidad. Acuérdense que los profetas no venían a añadir en cuanto a sus profecías, sus exhortaciones, sus predicaciones, no venían a añadir una nueva revelación, sino hablaban de lo que ya se había escrito en la Torá, en los Nevi'im, en los Ketuvim. Entonces ellos recopilaban o decían esta historia, la explicaban, ¿sí? Pero ya aquí vienen otros términos y viene también la concordancia de Strong, 4097, y de ahí viene la referencia. Bueno, está en Segunda de Crónicas, por eso dice CFR, confróntese, donde este término se traduce historia. Ahora, Midrash o Midrash, el plural para esto, investigación o investigaciones o estudios o enseñanzas, es el plural de Midrashim. Acuérdense, la terminación im o him habla de plural, igual que la palabra Elohim, dioses. Recibe este nombre una serie de historias, fíjense, eso es lo que abarca el Midrash. Una serie de historias o narraciones o explicaciones, sermones, comentarios, los más antiguos de los cuales pertenecen al siglo II después de Cristo, decíamos 200 siglos después, y los más tardíos al siglo VI, o sea, todavía hasta ahí se extendió. Hay una compilación, una reunión de Midrashim procedentes del siglo IX, o según otra autoridad del siglo XIII que cubre todo el Antiguo Testamento. Esto es importante, hermanos, porque si estamos hablando de la tradición oral y cómo se explicó, los judíos trataron que las siguientes generaciones entendieran, o al menos no se desviaran o no intentaran desviarse tanto de lo que significaba el Antiguo Testamento para ellos. Acuérdense que para este tiempo ya había dos en cuanto a las versiones. Estaba la versión hebrea de la Biblia judía, el Antiguo Testamento, pero también la versión griega, la Septuaginta. Entonces algunos que eran muy celosos decían, no, la mejor o la que es original es la que está en hebreo antiguo, ¿no? La Biblia. Y la otra pues es para un mayor número de lectores, incluso ya no solamente judíos, sino también gentiles. Bueno, entonces hay varias otras colecciones de diversos de estos complementarios rabínicos, porque sí, también los rabinos participan en el Midrash, en la Mishnah y en el Talmud.
Finalmente, se trata de hacer, ahorita vamos a ver que al menos en esta, es una recopilación, pero a veces no se identifica al autor en específico, aunque a veces se comenta, este Midrash es del rabino Hillel o del rabino incluso Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo, pero no se sabe con certeza porque, bueno, ustedes saben, es como hoy lo que abunda es mucho más texto, ¿no? En ese tiempo sí, había textos, se intercambiaba, pero a través de cartas o de escritos o de pergaminos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Midrash, con estos escritos, estas interpretaciones? En ellos se sigue un cuádruple sistema de interpretación. Hay que tener cuidado, no es que sea uno solo, son varios. El literal, cuando decimos literal, es que cada palabra dice lo que dice, es lo que significaría. Es como cuando hacemos una oración, identificamos el artículo, el sujeto, el verbo y la acción, ¿no? O el predicado, como se dice. Algo así, claro, ahorita estoy siendo muy concreto. Entonces, si yo digo, el niño está llorando, si yo lo aplico en sentido literal, es eso. No hay que cambiarle nada, no hay que interpretar nada. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero también podría ser, dentro de ese sistema de interpretación, había otra. Dentro de ese mismo, un pasaje, un texto que se extraía del Antiguo Testamento, se le podía dar la interpretación alegórica. La alegoría tiene que ver con poner algunos significados simbólicos a lo que pareciera que no es, o más bien no es literal. Y entonces ahí entra pues un sinfín, un mar de posibilidades. Es como también hablando ya de un texto de la Biblia, cuando dice que el rey David, cuando fue y se iba a enfrentar a Goliat, el gigante, recogió, dice la Biblia que recogió 5 piedras, pues, del río, y tenía una buena onda, ¿no? Era buena onda, la onda de David, y entonces el sentido literal sería, ¿cuántas piedras tomó? 5. ¿De dónde? Del río. Perfecto, eso es literal. Pero la explicación alegórica, fíjense, sería algo así como esto. Esos cinco piedras representan la Torá, el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Porque el rey David tomó esas 5 piedras y con una de ellas, no sabemos cuál, si fue el Éxodo o Levítico, pero derribó al gigante. Pero eso es una explicación alegórica que yo estoy trayendo. Le estoy, vamos a decir, introyectando, ¿no? Mi interpretación. No es propiamente un sentido literal, sino es un sentido alegórico. A lo mejor no violento el texto, pero el texto no dice eso. ¿Me explico? Por eso la interpretación o explicación alegórica hay que tener sus cuidados. Luego viene el comentario homilético. El comentario homilético tenía que ver con una explicación de todo un libro de la Biblia, mientras que podía haber un comentario exegético que tenía que ver con un pasaje o varios pasajes de un libro. En el caso del comentario homilético era la explicación a veces de un rabino que explicaba todo un libro. Y luego la enseñanza esotérica. Eso todavía más allá de la alegórica. La esotérica, el esoterismo tiene que ver con una palabra en griego que se llama soter, que significa salvación. Y lo esotérico tiene que ver lo que está fuera de, lo que no explica, digamos, lo que está al interior del texto, textual bíblico, y entonces uno le puede poner. Es como, no sé, la enseñanza esotérica diría, no, es que hay otros espíritus y hay 7 cielos para llegar al no sé cuál tanto, y, o sea, no está ni siquiera en el texto, pero yo empiezo, ¿no? Como que especular, y ese es también el problema. Así, a partir del sentido llano del texto, ¿cuál es ese texto? El Antiguo Testamento. Una cosa que debemos de tener muy presente es que el Midrash, la Gemara, el Talmud, tienen su origen porque hay un texto escrito de manera real, de manera palpable en su momento. De ahí surgen las interpretaciones a partir del sentido llano del texto. Se consiguen aplicaciones de todo tipo, por lo que ya mencioné acerca de los métodos de interpretación, ¿no? Que van desde concepciones sobrias, o sea, no violentan el texto también, hasta las sumamente especulativas
y carentes de una sólida base. Y eso hay que tener cuidado. Y ahí entran otras cuestiones, hermanos. Nosotros conocemos un poco del texto hebreo, de las palabras en hebreo, pero también hemos de decir que, por ejemplo, los judíos llegaron a contar las letras y le ponían un valor. De hecho, tienen un valor numérico las letras consonantes del alefato hebreo. Y entonces, a una palabra que a veces aglutinaba varias consonantes, les ponían el valor y luego lo sumaban. Al sumar, da tal número, representa esto, ¿no? De ahí viene la cábala. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, pasando de otra vez de Midrash y la referencia, viene otra explicación. Se hizo costumbre entre los judíos que después de la lectura de las escrituras en la sinagoga, en hebreo, por supuesto, alguien diera algunas explicaciones sobre el texto por medio de una traducción al arameo. Acuérdense, la lengua original en mayor número o medida fue el hebreo, que conocemos como hebreo bíblico. Pero un poquito antes, para el tiempo del Señor Jesús, el uso corriente de aquel tiempo fue el griego, pero para el pueblo palestino, los judíos, se empezó a llamar más el arameo. De hecho, se cree que el Señor Jesús en su momento hablaba más arameo que hebreo. Conocía, por supuesto, el hebreo. Entonces, una manera también de seguir explicando a las nuevas generaciones, unos 300, 100 años antes de Jesucristo, todavía 100 años después, era precisamente una traducción al arameo. Una traducción cualquiera que ésta sea, por ejemplo, de la Biblia que tenemos son versiones, ¿no? Al ser una versión, hermanos, finalmente está sazonada. Y podemos decir, todas las versiones son interpretaciones del texto original. Por eso decimos que cuando nosotros creemos en la inspiración verbal y total de la palabra de Dios, nos referimos a los escritos originales. Claro, entendiendo como escritos originales, los que se puede hacer referencia a los más antiguos. No es que sea, por ejemplo, no puedo decir, es que tenemos ya las tablas de la ley que escribió Dios, porque acuérdense que fueron 2, ¿no? No, pues eso no existe, si no seríamos así como fetichistas o idólatras, ¿no? No, pero a las copias, sobre todo más antiguas, esas son las que hacemos referencia. Entonces, creemos en la inspiración total, plenaria, de la palabra de Dios en sus escritos originales. Entonces, aquí era una traducción al arameo. Les decía, una traducción finalmente viene a ser una explicación, una interpretación, una forma de ver lo que yo estoy leyendo, cómo lo traduzco, cómo lo aplico a mi vida. O sea, por eso dice, así surgieron los midras, que unas veces son comentarios para entender mejor ese pasaje o porciones bíblicas, pero también pueden ser ampliaciones al relato escritural con detalles que no figuran en el texto. O sea, no es parte del texto. Por eso, nuevamente, la importancia de decir, creemos en la inspiración, pero de los escritos originales. Es como esto, miren, hay ahora hablando del canon, pero del Nuevo Testamento, hay una parte, me parece que es en primera, bueno, es una de las cartas de Juan, no sé, primera, segunda, tercera de Juan, donde dice Juan, acá es el final de su capítulo, dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 concuerdan en uno. Entonces, cuando uno ve esa cita, dices, aquí está la Trinidad. Acuérdense, en la Biblia, la palabra Trinidad no está mencionada, pero no por eso no podemos decir que la Trinidad no exista. Es lo mismo que la palabra Biblia, siendo de origen griego, ¿dónde se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia? No. La acepción, los sinónimos para Biblia es palabra de Dios, la palabra, la escritura o la Tanakh. ¿Sí me explico? Entonces, el Midrash son comentarios a porciones bíblicas o pueden ser ampliaciones al relato escritural con detalles que no figuran en el texto. El problema es cuando se convierte en parte del texto. Pensamos que es que aquí lo dijo. Entonces, por ejemplo, en Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Qué llega a pasar? Pues cuando un grupo viene y dice, es que eso no fue un añadido después, uno dice, no, pero yo aquí lo tengo en mi Biblia. Sí, pero tu Biblia es una versión. En los escritos más antiguos del griego, incluso la Septuaginta, no aparece eso.
Lo que pasa es que antes, cuando se hacían traducciones, llegaron incluso a hacer traducciones en 5 columnas, ¿no? Que en arameo, que en hebreo, que en griego, que en latín, en español. Y entonces algunos, para entender alguna parte de la escritura que no se entendía en algo, ponían una nota al pie de página o al margen, así como lo hace Word, ¿no? El procesador de textos, que no puede insertar un comentario. Y entonces decía, para explicar esta palabra hay que acordarse de esto. Entonces eso lo decían los escribas, los traductores, pero luego a veces unos que veían eso, que lo iban a pasar a otro idioma, ese está bueno, lo incorporaban al texto y entonces lo escribían tal cual, como si fuera parte del texto, y entonces ya no hacían esa división, ¿no? Como poner al pie de página o poner al margen. Entonces, ese es a veces el problema, entonces por eso también hay que pensar y hay que entender la forma de interpretar. Ahora ya pasando a la Misna. En hebreo, Misna de Shanaj, que significa repetir, mientras que la otra era una cuestión de compilaciones, de explicaciones, de interpretaciones. Esto también va a ser interpretación, pero tiene este sentido de repetir. Es el término que denota las tradiciones orales que se desarrollan acerca de la ley. Conteniendo interpretaciones otra vez y aplicaciones a preguntas específicas que la ley trata solo en principio. Muchos de estos comentarios o explicaciones se le atribuyen a 150 personas o personajes, muchos de ellos rabinos. Les decía, está Hillel, está Gamaliel, y otros rabinos. La verdad es que yo no los conozco, nada más leí parte de sus libros, de sus nombres en los libros, pero no tengo mayor referencia. Seguramente un judío podría decir, sí, Hillel, el rabino Hillel dijo esta máxima, ¿no? Entonces, decían, estos personajes hicieron sus estudios, sus interpretaciones, aplicaciones a lo que ellos leyeron. Entonces, la Misná a veces llegó a tener también este sentido en cuanto a la autoridad, la autenticidad de ser parte o ser una extensión de la tradición oral. Acuérdense que mayormente la tradición oral está contenida en la Torá, en la ley. Entonces, específicamente es la colección de estas tradiciones. Fíjense, aquí está parte de un rabino, el rabino Judá Hanasí, nacido en el 135 después de Cristo, ya considerado también para el 220, ¿no? Aunque esta colección fue hecha al final del siglo II, de seguro contiene material de varios siglos anteriores, o sea, en este caso parece que una compilación. Así que es de valor para entender ciertas ideas y expresiones en el Nuevo Testamento. Eso es lo que ayuda, no es de que no sean de valor, porque hermano, pero ¿por qué nosotros? Bueno, no las tenemos porque no somos judíos. Los judíos seguramente conocen mayormente o al pie de la letra todo esto, y de hecho, antes de leer directamente el texto, leen primero esto, ¿no? Porque ya, digamos que ya son las interpretaciones de eso que fue escrito. Así que el valor para entender ciertas ideas y expresiones en el Nuevo Testamento fue escrito en un hebreo que se desarrolló más allá del hebreo bíblico. Decía, no era el mismo, pero no era ningún tipo de lenguaje académico debido a los manuscritos del Mar Muerto. O sea, lo podían entender. La Misná se divide en 6 partes. Aquí ya también vemos una cierta sistematicidad. No es lo mismo cuando, por ejemplo, alguien escribe un diario, a lo mejor le puedo poner fecha, le puedo poner eso me pasó, es una cuestión personal, es una experiencia. Pero si hablamos de lo que vimos anteriormente, que fue esta parte, ¿cómo se llama? Los midras, no era una sola persona, fueron varios durante varios años, ¿no? Siglos que duró. Entonces el Misná empieza a ser una cuestión más sistemática. Entonces la Misná se divide en 6 partes, se le llama sedarim u órdenes, cada una de las cuales está a su vez dividida en tratos, en rollos, fíjense, párrafos, algo así como lo que pasó con la Biblia o los versículos de nuestra Biblia, ¿no? Antes no se veían por libro, por capítulos o por versículo. Por eso ustedes van a encontrar que algunos libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, más bien vienen casi a renglón seguido, y luego hay textos o pasajes que aparentemente terminan en un capítulo, pero siguen el siguiente. O sea, en el siguiente capítulo es parte de lo mismo. Entonces,
fueron divisiones arbitrarias, ¿no? Podemos decirlo así. Pero bueno, entonces el texto del Mishnah se preserva en algunos eruditos dicen que en 4 revisiones críticas. Y luego viene otro ya, el Talmud viene siendo las recopilaciones de todo lo anterior, del hebreo lamad, que significa enseñar, significa enseñanza, doctrina. Es una vasta recopilación de tradiciones judías relativas al Antiguo Testamento y a todas las ramas de la vida civil, o sea, abarca mucho más, tanto en lo civil, la moral, la física, la filosófica, jurídica, médica, así como religiosa del judaísmo. Su antigüedad se remonta al siglo IV después de Cristo, por eso viene así en ese orden, el Talmud es lo después. Y podemos decir que hay 2 divisiones del Talmud, el Talmud llamado babilónico, que fue para las comunidades o regiones, digamos, hacia Europa, porque hubo judíos que se fueron hacia allá, y el que tiene que ver con Palestina o de Jerusalén. Hay un Talmud, digamos, de Jerusalén. Entonces, son como 2 versiones, una para los de Occidente y otra es para los de Oriente. Bajo el pretexto de preservar la ley, dice aquí, base religiosa y jurídica de la comunidad judía, los rabinos la rodearon después del cautiverio de una sutil exégesis. Acuérdense, exégesis es explicación e interpretación. ¿De dónde surgió esto? Pues de las llamadas midras, lo que vimos hace rato. Esta interpretación en ocasiones muy original y libre. Acuérdense que había por lo menos 4 tipos de interpretación de la ley de Moisés. Da nuevas prescripciones, nuevas ordenanzas, normas de conducta que se debían seguir. Algunos de ellos, pues acuérdense que el Señor Jesús también va a hacer referencia acerca de los mandamientos que habían puesto los fariseos y los maestros de la ley sobre el pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, debían de seguir para el culto y el derecho, los halakot. La interpretación de las secciones históricas del Pentateuco dio relatos y leyendas. La Haggadah, que significa también, fíjense que aquí significa también explicación e interpretación. Entonces, pero es en hebreo. Sin embargo, por respeto a la ley mosaica, estos midrashim no debían ser transmitidos de generación en generación, más que oralmente, aunque su autoridad llegaría finalmente a ser equiparada a la ley de Moisés. O sea, no se habían escrito tal cual, pero se tenían que compartir, pero porque no lo querían comparar a la ley de Moisés, que finalmente sabemos que es la ley de Dios. Bueno, entre los autores de estas tradiciones midrásicas se puede citar a Gilel, ahí está, Shammai y Gamaliel, este último maestro de Saulo de Tarso, de acuerdo a Hechos 22:3. Sus sucesores, llamados Tanaim, crearon las escuelas talmúdicas de Palestina, de las que Jamnia fue la más célebre, bueno, una zona de Jamnia fue la más célebre. A comienzos del siglo III, y Yehudá Hanashi, un rabí, fijó por escrito las numerosas tradiciones que ciertos doctores judíos como Akiva y Meir habían ya redactado en escritos clandestinos. O sea, los puso, eso que decían que era oral, los escribieron. Entonces esta obra recibió el nombre de Mishnah, enseñanza. Bueno, viene más explicación todavía, la cual pido que lean con mayor calma. Bueno. Hermanos, entonces este es el sentido del Talmud, de la Mishnah y incluso Gemara y lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? ¿No? Hermanos, hermanas, ¿todo bien? Ok. Bueno, voy después a enviar el siguiente. Me falta nada más un segmento y concluimos esta parte del Antiguo Testamento de la llamada educación religiosa en el pueblo judío, y ya estaremos pasando ahora sí propiamente a lo que viene el Nuevo Testamento y a la palabra ya discípulo, ¿sí? Pero esta es parte de las explicaciones. Acuérdense que como todo interpretación, que como toda explicación de la Biblia, yo puedo hacer referencia ahora, por ejemplo, que cuando nosotros enviamos algún documento de las predicaciones,
es solamente una manera didáctica de recordarnos ciertas cosas, pero nunca las ponemos al nivel de la Biblia. Sí, hay textos, hay referencia, hay explicaciones, puede haber incluso aplicación, ¿no?, de los sermones, pero entendemos que también lo principal es conocer el estudio de la Escritura de manera nosotros directa. Acuérdense también, nuestras versiones son eso, son versiones. Hay veces que tenemos que hacer uso de por lo menos otras versiones. Ahí está la nueva versión internacional, la Reina Valera 1905, 1960, 1995, en fin, diferentes versiones para poder explicar un pasaje de la Escritura. Como ustedes saben, hay textos o pasajes que se dicen que son de interpretación oscura, pero no es que sea interpretación oscura, es que cuesta más trabajo a veces interpretarlos a la primera. Por ejemplo, si yo me centré en un pasaje del apóstol Pablo donde dice, me parece que es en Corintios, 1 Corintios, porque no permito a la mujer enseñar, sino que la mujer, luego dice en otra parte, sino que la mujer, cuando quiera hablar, calle en la iglesia y que le pregunte en privado a su marido. Entonces, si yo nada más me baso en esa parte y yo no explico el contexto de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, pues lo aplico aquí y ¿qué dirían las hermanas feministas? No, ya ven la represión machista, que no sé qué, ¿cómo es posible que un Dios tirano, autoritario, machista? En fin, ya saben, empieza, ¿no? Y por eso vienen todas las desviaciones. Todo está o todo debe estar en un contexto. Y acuérdense que también siempre se les ha dicho aquí, hermanos, hay que investigar, hay que preguntar. Y podemos, eso sí dice mi hermano Pastor David, podemos preguntar todo lo que queramos. Claro, por supuesto, nosotros también tenemos que documentarnos y estudiar. Pero, porque lo otro sería, pues, acéptenlo todo por fe, hermanos, y no pregunten, lo que se conoce como dogma. Bueno, hermanos, hermanas, pues esto ha sido a grandes rasgos lo que es estos 3 o 4 explicaciones acerca de las interpretaciones, sobre todo de la Torá, de la ley de Dios, y cómo los judíos en su momento, cómo repercutió en su educación religiosa, porque incluso todavía sigue repercutiendo. A veces se le otorga también el valor de esas interpretaciones al mismo valor del Antiguo Testamento o de la Tanakh. Entonces, ese es el problema. Lo mismo sucede que yo les dijera de otros grupos, a veces hacen sus libros y lo ponen al nivel, incluso a veces la Biblia más abajo y lo de ellos más arriba, y no, la Biblia siempre va a estar por encima. Es como la Constitución de México, hermanos. Hay reglamentos, hay normatividades, hay decretos, pero se supone la Constitución está aquí y todo lo demás está abajo. Si la Constitución dice algo y contradice lo que dice acá, quien tiene la razón siempre va a ser la Constitución. Bueno, aunque a veces dirían, parece que la Constitución es letra muerta, ¿no? Porque no se respeta. Pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, hermanos, hermanas, si no hay mayor pregunta, nos despedimos. Descansen, hermanos, hermanas. Nos vemos la próxima semana. Igual les enviaré el material y vamos poco a poco, ¿sí? Ya vamos a entrar propiamente a lo que es el discipulado.